Bien, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio a una nueva conferencia que ahora nos va a impartir pues la doctora, digo la licenciada Mimi, Naive, sí. la Es licenciada Naive. Naimi Raquel Torres Briones. El título de la conferencia es Alimentación Práctica, digo, alimentación llevada a la práctica. Eh, Voy a hacer una semblanza muy pequeña de la licenciada. Ella estudió en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la licenciatura en nutrición en agosto del 2011 al 2016. Tiene varios diplomados en educación, tiene varios diplomados. Diplomado en educación en diabetes en marzo del 2021 al diciembre del 2021. Como que aquí no agarra bien el internet, pero ya están aquí, mira. Plant-Based Diet y Deporte, No sé, este me dice que no. enero del 2020 al 2021. Diplomado Internacional en Nutrición en el Deporte, de parte de la Federación Mexicana de Nutrición en el Deporte de 2018, de octubre del 2018 a mayo del 2019. Bueno, ella tiene varias certificaciones. Tiene certificación en nutrición deportiva en junio del 2021. Tiene competencia laboral, coaching para la ejecución en abril del 2019. Tiene una competencia laboral, ejecución de sesiones de coaching en noviembre del 2018. Tiene una competencia laboral, evaluación de la competencia de candidatos en base al estándar de competencia en junio del 2018. Nutrition Care Progress and Medical Nutrition Therapy Certification en abril del 2017. Y por último, ella actualmente es un consultor, es una consultora nutricional privada, tiene un consultorio privado desde agosto del 2016 hasta la actualidad y tiene talleres propios desde enero del 2017 hasta la fecha. Es la creación y ejecución de talleres sobre nutrición, distintos ciclos de vida y alimentación vegana y vegetariana, alimentación saludable y práctica. Bueno, esta es una semblanza muy pequeña, resumida de la licenciada. Entonces le cedo la palabra. Ya tiene inclusive permiso para, este, para, eh, para presentar. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y también les agradezco la invitación a su espacio para compartirles un poquito de lo que sé, de lo que hago en la consulta privada, que es precisamente esto, ayudar a la gente a llevar una alimentación saludable, a que sea más práctica y que por lo tanto sea realizable y sea factible estarla realizando durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que se pueda, ¿no? Entonces, les voy a estar compartiendo pantalla. Me gustaría apoyarme en diapositivas para hacer la plática un poquito más dinámica. Entonces, me parece que ya ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto. Adelante. Entonces, lo primero que a mí me gustaría compartirles es que para poder llevar una alimentación saludable, es esencial primero establecer objetivos con los que vamos a estar midiendo qué tanto nos estamos acercando a esa alimentación saludable o a esos hábitos que nos van a llevar hacia dónde, ¿no? Hay que definir en dónde estamos y el hacia dónde vamos. Entonces, si vienen aquí a consulta, lo más factible va a ser estar haciendo las mediciones con la báscula, por ejemplo, yo tengo la InBody, se puede hacer con porcentaje de masa grasa o con porcentaje de masa muscular o kilos de grasa o kilos de masa muscular. Con eso podemos ir midiendo un poquito. Pero ustedes, yo creo que algo que saben perfectamente bien hacer es establecer
Estos objetivos con laboratorios, por ejemplo, midiendo la cantidad de colesterol que hay, porque sabemos que en la terapia nutricional tiene un impacto en el nivel de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico y de otros marcadores bioquímicos. Hay que también considerar otros. Hay mucha gente que viene a la consulta y que me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero establecer esos objetivos con el porcentaje de grasa ni masa muscular. Más bien me gustaría nada más objetivos más subjetivos, como por ejemplo sentirme mejor, tener más energía, sentir que voy bien al baño, que esa es una de las cosas más comunes. Gente que tiene luego, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, que tienen mucho problema para estar, o tienen mucha incomodidad con la sintomatología de inflamación y gas, y dicen, no me importa todo lo demás, no me importa la grasa, no me importa el músculo, solamente quiero estar bien, solamente quiero sentirme bien. Y es también muy aceptable y muy, pues está bien. También hay gente que dice, yo quiero nada más tener energía y concentración, y está bien, pero estos que son más subjetivos, hay que buscar una manera de estarlos midiendo, ya sea con escalas, como por ejemplo una escala de cómo me siento el día de hoy, o cómo me siento después de la comida hoy, etcétera. Bien, mal, regular, o incluso poner estas especies como de caritas, emojis, o el clima emocional que luego podemos estar también midiendo, etcétera. Y otra forma de medir estos objetivos es simplemente decir, voy a estar midiéndolo conforme a la calidad del alimento que voy a consumir. Teniendo el que cada uno de nosotros quiere, no importa cuál sea, vamos a poder estar haciendo esto. Llevar la alimentación saludable, entonces, a la práctica. Y ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Y esa es la parte que yo creo que más les interesa en esta plática. O sea, como probablemente todos tienen noción de cómo es una alimentación saludable, pero ¿cómo se lleva a cabo? O sea, a lo mejor sabemos que no debemos de comer cosas fritas, pero nunca se nos han presentado recetas que no vengan con nada de aceite y que además sepan bien y que sepan deliciosas y que las queramos comer más seguido. Entonces, a mí me gustaría primero que planteáramos por qué comemos de más, por qué comemos a veces de más calorías, por qué comemos un poquito de más alimento. Y eso va a suceder por muchas razones, desde estos picos de glucosa e insulina que van dados por la cantidad de azúcar que consumimos. Ahora ya es bien sabido y bien demostrado científicamente que la falta de descanso produce mucha ansiedad por estar comiendo o estar picando, estar haciendo picas sobre todo de alimentos dulces. Que esta falta de descanso se relaciona completamente con una necesidad de alimentos mucho más calóricos, energéticos, como lo dulce o lo grasoso. Entonces también el sedentarismo, por supuesto, las horas en las que comemos, que si hoy me salto el desayuno, mañana me salto la cena y pasado mañana me vuelvo a saltar el desayuno. Como ese desequilibrio también nos puede llevar a estar comiendo más cantidad de calorías. Y otros, la falta de fibra, el consumo de alimentos muy grasosos, que nos mete también en este círculo vicioso de necesidad a nivel paladar de cosas más palatables, como más grasosas, más dulces o más saladas. La falta de ejercicio o bien el ejercicio que nos ayuda a regular a su vez toda esta parte. Entonces, sabemos que las causas son multifactoriales, pero que todo esto sí nos puede llevar nos puede conducir a un aumento de peso. Entonces, ese peso no es ni siquiera por estética, ya es un tema siempre pues más de salud. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Vamos a estar buscando aquí, entonces, ya estas estrategias de cómo comer mejor. A mí me gustaría también que ustedes tengan esto que les voy a dar a continuación, que es la información de cómo se conforman los alimentos, como toda esa base que les aseguro que van a empezar a identificar mejor los alimentos, los grupos de alimentos, y que con ello vamos a poder estar logrando tener en nuestro plato y en nuestra casa siempre un inventario de cocina bastante más saludable con una calidad mucho más elevada. Entonces, primero, para pasar a ese paso de ya los alimentos, los grupos de alimentos, hay que recordar que la orientación alimentaria, la alimentación saludable, siempre tiene que llevar estos que les voy a mostrar, que es que sea una alimentación completa, que incluya todos los alimentos, que sea equilibrada, que sea adecuada para la cultura en donde vivimos, que sea
Por ejemplo, algo que yo le digo mucho a mis pacientes es como, si tienes la carnita asada del domingo, come, o sea, no pasa nada, no tiene nada de malo comer esas comidas de vez en cuando, porque cuando la gente viene a consulta, muchas veces vienen con un chip o con una idea de dieta. Voy a hacer dieta, me voy a restringir de bastantes alimentos, y yo me he dado cuenta que la gente es más probable que coma menos a que coma más cuando ya está en este chip de dieta. Entonces lo que le sucede a mucha gente es que como come de menos, terminan teniendo ansiedad por alimento, terminan teniendo como estas restricciones autopuestas de no puedo comer ese pastel, no puedo comer esa bebida, no puedo comer, y entonces terminan llegando a un punto insostenible en donde terminan comiéndose todo. Y eso pues tampoco es adecuado. Una alimentación saludable, como les decía al principio, tiene que ser sostenible con el medio ambiente y tiene que ser sostenible con el tiempo. Esa es la idea. Y entonces, con esa idea, si es sostenible con el tiempo, si es algo que vas a hacer toda la vida, que comas mal una comida a la semana, un domingo, la carnita asada, no tiene nada de malo. Entonces, y también cuidar las calidades y también cuidar a lo mejor no entrarle directo a las cosas dulces o no entrarle directo a las cosas grasosas. Primero me como una ensalada. Si yo sé que en el evento el que me están invitando no hay ensaladas, porque yo sé, pues a lo mejor me como una tacita de jícama y pepino con un poquito de limón en mi casa antes de salir y ya me voy con mi ensalada ya comida. Entonces también tiene que ser una alimentación adecuada, también tiene que ser inocua. Inocua no solamente se refiere a que los productos no nos hagan daño, inocuo también incluye que sea moderada. Y eso es algo bien importante porque tiene que ser una alimentación moderada. O sea, tiene que ser ni exceso ni de demasiado poco. Tiene que ser variada ahí nos podemos estar fijando mucho en los ciclos de temporada y con eso, y tiene que ser suficiente porque no va a comer lo mismo un hombre de 30 años que va al gimnasio y que le mete muchísimo al gimnasio a un niño de 6 años que hace su actividad del día a día. Entonces, probablemente estos ya los conocían y está bien, pero hay que recordarlos, porque esta sería la base para lo siguiente. Teniendo en cuenta todo eso, siempre hay que fijarnos en la bioindividualidad de cada uno de nosotros, que todos somos distintos. Que por ejemplo mi hermana y yo, a pesar de que nacimos en la misma casa, nos educaron de manera similar, tenemos actividades similares, no necesitamos específicamente lo mismo porque ella mide 5 centímetros menos que yo, o porque ella tiene más edad, o porque cualquier cosa. Entonces, sí fijarnos muy bien en esta bioindividualidad y no generalizar ninguna recomendación en ningún momento. Entonces, estas recomendaciones que yo les voy a dar en este momento, igual hay que individualizarlas. Y si les queda a cada uno de ustedes una o dos, con eso es suficiente. O sea, si de esta plática se llevan un cambio de hábito o una cosa que pueden hacer y que pueden poner en práctica en casa, con eso es suficiente porque en este momento es lo que están necesitando. A lo mejor en otro momento tenemos, en un año, no sé, tenemos otra y ya agarran otro, etcétera. Entonces, fijarnos muy bien en la individualidad y que pues todos somos distintos y tenemos distintas necesidades. Y ahora sí, para volver entrar de lleno a esta parte de los macronutrientes, etcétera, y los grupos de alimentos, pues recordar que tenemos 3 macronutrientes principales, que son los nutrientes que se van a encontrar en mayor cantidad en los alimentos y que son aquellos que nos van a estar dando calorías. Van a ser los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los carbohidratos aproximadamente a lo largo del día tenemos que estar consumiendo más o menos un 40-60% de lo que comemos en todo el día. De las proteínas aproximadamente de 10 a 20, más menos 5, porque incluso hay personas adultas mayores que tienen que estar consumiendo un poquito más por aquello de la sarcopenia, o incluso también hay deportistas que necesitan consumir un poquito más por la necesidad de reparación muscular que tienen. Y igual los lípidos 20 a 30%, hay veces que más, hay veces que menos, dependiendo del tipo ya de qué hacer de la persona, de la edad, de la situación, del objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 3 van a ir a conformar todos nuestros grupos de alimentos.
Los grupos de alimentos van a ser definidos según el SMAE. El SMAE es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Y según el SMAE, lo que ellos hicieron es un grupo de nutriólogos, sobre todo, la mayoría son nutriólogos, lo que hicieron fue conformar todos los alimentos, medirlos con unos, se miden de distintas formas, hay unas maquinitas, todos estos son los tratamientos o los estudios bromatológicos que se hacen para conocer qué contiene cada uno de los alimentos. Entonces, por ejemplo, para conocer las proteínas, lo que se hace es que se mete el alimento, por ejemplo, en mi mano tengo arroz de plástico, se mete el alimento en una máquina, se pulveriza y estas cenizas que quedan se analizan para ver cuánto residuo de nitrógeno tuvo, porque sabemos que las proteínas contienen nitrógeno, a diferencia de los lípidos y los carbohidratos que no van a tener nitrógeno. Y entonces ahí se determina, el arroz tiene tanta cantidad de proteína y tiene tanta cantidad de carbohidrato mediante otros métodos, entonces lo voy a poner en el grupo que se llama cereales sin grasa. A pesar de que, por ejemplo, ahí el micrófono, por favor. A pesar de que ciertamente la cantidad de proteína del arroz es muy bajita, pues sí tiene algo de proteína y sí tiene algo de aminoácidos que nos van a estar ayudando a tener esa alimentación completa. Entonces, por ejemplo, la papa no tengo réplica, pero la papa no es un cereal como tal, en realidad es un tubérculo que nace debajo de la tierra, pero al hacer este análisis, de meterlo en estas máquinas y el análisis bromatológico y todo, se dan cuenta, la papa tiene tanta cantidad de carbohidrato y es igual a una tortilla y es igual a un cuarto de taza de arroz. Entonces, es mucho más factible que nosotros lo acomodemos en el grupo de cereales sin grasa, aunque la papa no sea un cereal sin grasa, porque está en la misma cantidad de carbohidrato y en la misma cantidad de proteína. Y entonces se crea todo este sistema de alimentos equivalentes y de eso se trata. Se agrupan los alimentos dependiendo de la cantidad de carbohidrato, de proteína y de lípidos que tiene cada uno de ellos. Y así es como tenemos entonces las frutas, por ejemplo. Las frutas y las verduras no hay como gran mención ahí porque todos sabemos cuáles son las frutas y las verduras. Las grasas sin proteína incluyen, por ejemplo, el aceite de oliva, incluyen las aceitunas, incluyen también el coco, por ejemplo, incluye pues mantequilla, crema, etc. De todos los grupos de alimentos vamos a tener calidad buena o calidad alta, mejor dicho, y calidad baja o calidad media también. Y ahí es en donde nosotros podemos ir jugando. Por ejemplo, dentro de las grasas sin proteína, una calidad alta puede ser el aceite de oliva en crudo, cuando se utiliza en crudo y no se pone en el fuego. O una calidad alta de grasa sin proteína es el aguacate. Y una calidad baja va a ser la crema, por ejemplo, que es 100% de lácteo y entonces es pura grasa saturada, que no está mal comerla de vez en cuando, no hay que satanizarlo tampoco. Pero en el día a día vamos a preferir comer el aguacate, el aceite de oliva en crudo, a lo mejor otro tipo de grasas buenas y no tanto la crema. Y la crema en los chilaquiles del domingo no pasa nada, etcétera, ¿no? Cereales sin grasa y con grasa, otra vez las calidades, naturalmente con grasa va a ser de peor calidad porque con grasa entra todos los panes, toda la bollería industrial, como por ejemplo las donitas Bimbo, etcétera, que además tienen azúcar. Y sin grasa entra lo que les decía, el arroz, la tortilla, el elote desgranado cocido, la papa, incluso ahí entra la pasta, entra el camote, entra también las tostadas, entra la quinoa cocida. Entonces todos estos van a ser de alta calidad. Y sí, nosotros empezamos también a jugar con las cocciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero que digamos, no, pues esta papa me la voy a comer a la hora de la comida, pero la voy a dejar con todo y la cáscara para que tenga un poquito más de fibra y no la voy a cocer a 100% que parezca puré para que tenga más fibra. Entonces ahí también un alimento, un solo alimento, puede tener una calidad muy baja o una calidad muy alta. Una calidad muy baja, pues las papas a la francesa del súper, las congeladas, que además vamos a poner a freír, y que es la papa, pero que es de pésima calidad. Y una alta calidad, la que cocemos en casa, que le dejamos la cáscara y que no la cocemos hasta que sea como puré. Entonces,
ahí vamos teniendo un poco de diferenciación. Igual la pasta, por ejemplo, la pasta no tiene nada malo comerla, sobre todo si no tiene ninguna condición que les impida comer trigo, como el síndrome de intestino irritable. Si no tiene ninguna condición así, adelante, de vez en cuando está excelente. Pero uno, no va a ser el primer alimento de mi comida, y eso es bien importante. Ese sí podría ser algo de lo que ustedes se pueden llevar. No puede ser el primer alimento de mi comida, entonces sopas de pasta no. Si quieren sopa de pasta, antes se tienen que comer una ensalada, porque sí está demostrado que el comer una ensalada antes de la comida puede reducir este nivel de pico de glucosa, de insulina, de glucosa que podemos llegar a tener. Y que eso a la larga sí tiene una implicancia en el peso. Entonces las sopas de pasta yo en lo personal no las recomiendo nada porque además solamente llenan, dan calorías y no dan tanto nutriente. Prefiero 1000 veces que se coman la papa, que la papa tiene bastante cantidad de hierro y tiene magnesio, tiene potasio y tiene otros nutrientes, a que se coman la sopa de pasta. Y que además la sopa de pasta generalmente tiene alto en sodio, ¿no? Porque son los de sobrecito. Bueno, las preparadas. Entonces ahí vamos viendo eso. La pasta también tendría que ser cocida al dente. Al dente es cuando ustedes la cocen con las instrucciones que vienen en el empaque, que generalmente dice entre 11, 13 minutos y medio o 9 minutos. Si la cocen tal cual el tiempo y no la dejan de más, luego la escurren y aplican los ingredientes que quieren aplicar, la salsa de tomate, etc. Entonces ustedes al momento de cocerla, la abren y va a tener un puntito en medio. Eso significa que está al dente. Eso significa que esta pasta va a tener un poquito menos de índice glucémico, de carga glucémica, que lo más importante entre los dos va a ser la carga glucémica. Disculpen que me está calando ya bastante el sol aquí. Después tenemos el grupo de alimentos de origen animal. Ahí en el ESMA, en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, se divide en 4, y estos 4 es muy bajos en grasa, moderados en grasa y altos en grasa. Pues naturalmente hay que elegir los que tienen menos grasa, pero tampoco tiene nada malo comer un día, 2 a la semana, de preferencia solo uno alto en grasa. Como por ejemplo, pues que alguien diga, a mí me gustan mucho los cortes, entonces sí me voy a comer el corte en el cumpleaños de no sé quién, porque pues es mi gusto y está bien, no tiene nada malo. No es prohibirlo si antes no hay ninguna antecedente o ninguna patología que haga que ahí sí se ponga muy estricto todo, ¿no? Entonces es eso. Ejemplo de muy bajo en grasa va a ser, por ejemplo, el queso cottage. Bajo en grasa es el queso panela, y ahí entran todos los, por ejemplo, el filete de pescado, la pechuga de pollo pero sin piel. En bajo también entra la res, pero que no tenga ningún tipo de pellejo, e igual el cerdo, pero sin ningún tipo de pellejo. El cerdo está muy satanizado y la verdad es que mientras no tenga grasa, la proteína del cerdo tiene la misma calidad que la de la res y es de hecho hasta más barata, entonces pues de vez en cuando comerla también sin el pellejo está bien. Luego está moderados, en moderados el protagonista es el huevo, y en altos todos los quesos que se derriten, todos los quesos grasosos, manchego, mozzarella, asadero, y los cortes como ribeye, incluso arrachera. Tenemos las leguminosas, mejor dicho, legumbres. La leguminosa como tal es cuando la planta ya está. Leguminosa es la planta y la legumbre es la semillita. Entonces, en el SMAE y en todos lados le ponen leguminosa, pero el término correcto es legumbre. Igual indistintamente les vamos a decir aquí para términos prácticos. Entonces, leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, habas, alubias, lo vamos a dividir ahí en leguminosas frescas, que son edamames, chícharos, ejotes incluso, y otros como la haba verde, y en leguminosas secas, que son las que les acabo de decir, frijol, lenteja, garbanzo, etc. Este grupo yo considero que es uno de los grupos más nutritivos que vamos a encontrar en toda la alimentación, fáciles de conseguir, baratos, que además nos van a proveer de una excelente proteína, incluso hasta para, por ejemplo, casos de gota, en donde se les quitan todos los alimentos de origen animal, pero se tiene que garantizar cierta cantidad de proteína, porque si no,
esta persona se me puede depletar a nivel de masa muscular. La leguminosa ya está demostrado también científicamente que no, a pesar de que sí contiene purinas, no sube el ácido úrico, no se linkea con la subida del ácido úrico. Entonces puede ser una excelente alternativa para estos casos. Pero las tenemos también muy satanizadas. Incluso veo muchos colegas que las quitan buscando reducir calorías, lo cual no está mal para ciertas etapas, pero no satanizarlas para todo el tiempo. O sea, sí es importante incluirlas en el desayuno un poquito de frijol o en la comida la sopa de lenteja, etcétera. Entonces eso sí nos puede estar aportando bastante beneficio, sobre todo por el tipo de fibra que tienen. El tipo de fibra que tienen las legumbres es un tipo de fibra fermentable. Esto quiere decir que si yo tengo síndrome de intestino irritable o colitis nerviosa, me va a ir muy mal con las legumbres porque justamente se me va a fermentar y me va a causar inflamación y me va a causar gas. Muy incómodos. Pero a la vez, si no tengo ninguna de estas patologías, esta fibra fermentable es muy saludable porque lo que va a hacer es a la que antes se le llamaba fibra soluble. Entonces esta fibra soluble hace una especie de gelatina que va ayudando a movilizar bien el tránsito intestinal y que podamos tener evacuaciones como deben de ser, es de sólidas y blandas. Entonces, también el tipo de fibra de estas y de las verduras y de las frutas nos va a estimular nuestra microbiota intestinal. Tenemos el grupo de los azúcares, igual hay baja calidad, hay alta calidad. Baja calidad puede ser el azúcar de mesa, alta calidad los dátiles, por ejemplo, o miel maple. La miel maple es recomendable sobre todo también en casos en donde hay inflamación, porque la miel de abeja suele causar fermentación también y la de maple no. Están las leches, que ahí ya es un tema muy particular. Toda la evidencia científica apunta a que es una buena fuente de calcio, es una buena fuente de proteína, pero ya en experiencia, anecdóticamente, a la gente le cae muy bien eliminarla el consumo de leche. Entonces ahí, a pesar de que no es tanto con la evidencia científica, pues sí que si la persona enfrente del paciente me está diciendo que le cae pésimo la leche por la intolerancia a la lactosa o porque siente que le produce moco, que eso tampoco está tan demostrado, o porque no le gusta, porque leyó que los mamíferos, ¿cómo es? Los humanos somos los únicos mamíferos adultos que consumen leche y que es de otra especie, porque ese es un argumento que dan mucho en consulta, pues la eliminamos, no pasa nada, podemos obtener la proteína de otras fuentes y el calcio también. Y están, por último, en los grupos de alimento, las oleaginosas, que son las grasas, pero que contienen proteína. Hay aguas, porque luego mucha gente se confía de esta proteína y la verdad es que la proteína de las almendras, nueces, semilla de girasol, ajonjolí, semilla de hemp, todas estas no es una proteína tan confiable porque es una proteína fibrada. Esto quiere decir, hay un análisis que se llama PDCAS. El PDCAS tiene sus pros y sus contras, como muchas formas de analizar, pero el PDCAS hasta la fecha es el análisis de proteína más confiable. Y eso es porque hay otro que se llama DIAS, con doble A. El DIAS podría ser mucho más confiable a futuro. Hay que seguir la evidencia científica, pero el DIAS, lo malo es que solamente se puede hacer hasta ahora en animales, porque para hacerlo en humanos tendrían que hacer como disecciones y toda esta parte que el humano tiene que ya no estar vivo. Pues. Y el PDCAS lo que analiza es la cantidad de nitrógeno que hay en el residuo de heces. Entonces, me comí una taza de frijol y me comí tanta cantidad de carne, ¿cuánta cantidad de residuo tengo de nitrógeno al final de toda esta digestión? Eso es lo que mide el PDCAS. Según esta forma de medición de la calidad de las proteínas, las oleaginosas no son una fuente confiable de proteína porque gracias a la fibra que contienen no se absorbe tanta cantidad de proteína. Eso está a discusión, les digo, no, sí hay que hacerle caso, pero hay que seguir siguiendo la evidencia porque puede salir cualquier cosa en el futuro y nos tumba este argumento, pues. En lo personal, yo lo que hago en la consulta es me fío más de la leguminosa, que todavía tiene un nivel de PDCAS de mucho mejor rango que las almendras, por ejemplo. Me fío más de las legumbres
menos de las almendras, pero también incluyo alimentos de origen animal para que tener un balance suficiente. Entonces, ni uno ni otro. Les voy a pedir que utilicemos el chat porque necesito, bueno, más bien me gustaría hacer esto un poquito más dinámico con esta gráfica que les traje. Entonces, si me pueden ir escribiendo en el chat. El primer grupo, vamos a hacer esto de la gráfica, tenemos los carbohidratos abajo, tenemos las proteínas y tenemos las grasas. Entonces, lo que a mí me interesaría que ustedes me digan es cada uno de los grupos de alimentos que tiene más. Entonces, no sé si ustedes han utilizado este tipo de dinámicas antes de abrir el chat y que ustedes lo escriban. Vamos a intentarlo, si no funciona no pasa nada. Las frutas, entonces, van a tener, por ejemplo, más carbohidrato. El siguiente grupo va a ser el azúcar. ¿Qué creen que tenga más? ¿Carbohidrato, proteína o grasa? ¿En dónde lo situamos? Los azúcares van a tener más carbohidrato. Van a ser 100% carbohidrato. Después, nuestro siguiente grupo van a ser los cereales sin grasa. Los cereales sin grasa, como les decía hace un momento, van a tener un poquitito de proteína. Pero entonces, ¿en dónde me los sitúan? Bueno, serían las verduras. Las verduras, como ven, tienen una pizquita de proteína. Lo mismo, no es una proteína tan confiable. Entonces, no hay que estarnos fiando de este tipo de proteína. Ahora sí siguen los cereales sin grasa. Los cereales sin grasa que quedamos que es el arroz, el elote, la tortilla, la papa. Estos van a tener una pizquita de proteína. Casi todo lo que se componen va a ser carbohidrato, pero si se fijan por porción, va a tener mucha más cantidad de carbohidrato que la verdura. Eso es algo pues, que se intuye, ¿no? Es lógico. Y tiene por porción la misma cantidad de carbohidrato que las frutas y que los azúcares. Entonces ahí nosotros, exactamente, los granos van a ser carbohidrato. Entonces granos como el arroz, como el trigo, como cebada, como centeno, van a ser más carbohidrato, a pesar de que sí tienen poquita proteína. Entonces, esa proteína no está tampoco desperdiciable, ¿sí? Porque tiene unos aminoácidos importantes. Luego está la leguminosa. La leguminosa, ¿qué creen que tenga más? ¿Proteína, grasa o carbohidrato? La leguminosa, que es frijol, lenteja, garbanzo, todos estos, lo que más va a tener va a ser carbohidrato, va a tener incluso por porción más cantidad que los cereales, pero tiene muy buena cantidad de proteína y tiene 1 gramo de grasa, que ni lo puse porque es demasiado poquito, pero tiene muy buena calidad de proteína también. A pesar de que sí tiene más carbohidrato, en la leguminosa sí hay que definirla, como bien dice Angélica, como carbohidrato, pero tampoco hay que desestimar su cantidad de proteína, porque esa cantidad de proteína nos puede ayudar en casos específicos. Después está la leche va a contener mucha más cantidad de carbohidrato, la leche tiene lactosa, la lactosa es un tipo de carbohidrato, tiene muy buena cantidad también de proteína, pero dependiendo del tipo de leche, exactamente, va a ser grasa. La leche entera pues tiene mucha cantidad de grasa, que para los niños está excelente porque la grasa se ocupa para crecer, pero para los adultos que luego nos excedemos con la cantidad de calorías y de grasa, pues ya no es tan necesario estarla tomando de manera entera. Después de van a estar las oleaginosas, que es almendras, nueces, etcétera. ¿Qué creen que tenga más? Acuérdense que se llama grasas con proteína. El nombre nos lo dice, va a ser grasas. Pero también, a pesar de que tiene mucha cantidad de grasa, va a tener también carbohidrato por el tipo de fibra. Acuérdense que la fibra siempre se va a considerar en los carbohidratos. Y entonces, como es una proteína fibrada, como les comentaba, en realidad tiene la misma cantidad de carbohidrato que de proteína, pero tiene más cantidad de grasa. Después de van a estar ya las proteínas de origen animal,
Y esas, pues como su nombre nos lo dice también, van a tener muy bajo en grasa, moderado en grasa o alto en grasa. Entonces va a depender de eso la cantidad, el tipo pues sí, de grasa, pero definitivamente las vamos a situar en proteínas. Y ya por último están las grasas, aguacate, aceite de oliva, la mantequilla, el aceite con el que cocinamos en las casas, etcétera, y este va a ser 100% grasa, no tiene proteína. Entonces, esta gráfica en particular les va a ayudar mucho a estar justamente viendo la calidad, la composición de los grupos de alimentos. Y con que ustedes intuyan en dónde se encuentra un grupo, si yo les digo papa, ya van a decir, cereales sin grasa. Si les digo frijol, dicen, leguminosas. Si tienen proteína, pero entonces tiene más carbohidrato. Si les digo, no, pues el queso, a lo mejor me lo sitúan dependiendo del tipo de queso, en los alimentos de origen animal que tienen más o menos grasa, etc. Entonces, eso es importante también en ese sentido de estar haciendo estos intercambios, ¿sí? ¿Cómo ven esta parte? Bueno, si quieren ahorita dejamos tiempo para dudas, 5 minutitos para continuar y alcanzar a terminar los temas. Después de esta tabla, a mí me gustaría que viéramos esta otra parte del plan inteligente, que me gustaría compartirles estrategias de alimentación para que puedan preparar alimentos rápido. Entonces, estas se van yo lo que les recomiendo es que hagan una estrategia que se llama Prep Meal, está en inglés, pero es preparar con antelación ciertas cosas. Por ejemplo, a mí en lo personal lo que me gusta mucho hacer para lograr mi consumo de legumbres de la semana es cocer un domingo cozo los garbanzos, cozo buena cantidad de garbanzo, los congelo en estos botes de litro y voy sacando 1 litro de garbanzo por semana. O hay semanas que digo, esta semana no se me antoja, no lo saco, no le pasa nada en el congelador y la siguiente semana vuelvo a sacar y hago platillos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas con las legumbres es muy fácil hacerlos. Y estar anticipando, por ejemplo, voy a picar de una vez ya todo el pepino, lo guardo en los cajones de abajo del refrigerador para que a la hora de comerlo no esté tan frío, porque ese siempre es un problema. Acuérdense que en los refrigeradores, los cajones de arriba no los cajones, las repisas de arriba es en donde más se enfría la comida, ahí hay que guardar la comida, los guisados que recién acabamos de hacer, y en los cajones de abajo, por eso se guardan ahí los vegetales, porque es en donde menos les llega el frío, pero les llega suficiente frío. Entonces, si van a picar una papaya, pero luego les cala al momento de comérsela porque o no les gusta simplemente refrigerada, porque a la mayoría de las personas nos gusta más la fruta y la verdura como a temperatura ambiente, guárdenla abajo. O sea, sí piquen esa jícama completa, pero guárdenla abajo. Entonces aquí les pongo cierta cantidad de tiempo que se podrían llevar a la semana para estar haciendo todo eso. Yo sí les recomiendo, si no compran de las hojas verdes ya desparasitadas, estarlas desparasitando y estarlas centrifugando. El centrifugador es un tipo bowl grande que venden en Walmart y que venden en los catálogos como tipo Betterware, en donde pones ya tu lechuga desparasitada, ya la pusiste con el microdin, entonces le quitas todo el agua, la pones ahí, centrifugas, das vuelta, y eso hace que al darle vueltas se le caiga todo el residuo de agua, y eso a su vez, como ya no va a tener agua, esa lechuga les puede durar hasta 2 semanas, se los prometo. Yo lo que hago es en un bowl grande, pongo una toallita de cocina abajo, una en medio, pongo lechuga, pongo una en medio de toallita y pongo una arriba. Entonces lo guardo también lo más abajo que se puede en el refri, pero les prometo que tienen lechuga para 2 semanas. No es necesario estarla desparasitando cada semana, sobre todo si no compran de estas bolsas que ya vienen listas. Yo les recomiendo esto, dedicar como 2 a 3 horas a la semana, 20 minutos a lo mejor para preparar un lunch si se llaman lonche. Esto seguramente ustedes lo saben. Entonces, si van a comer fuera de casa, si van a comer sin estar haciendo mediciones de alimento, etcétera, así es como se tiene que ver el plato.
los vegetales tienen que conformar la mitad del plato, no porque vaya a ser demasiada cantidad de vegetal solamente, sino también porque tienen un tamaño grande. Por ejemplo, un brócoli fácil ocupa, depende del tamaño del plato, pero sí ocupa buena cantidad de espacio. No se llega a una hoja de lechuga, fácil la mitad. Y arriba le ponemos jitomatito picado, zanahoria rallada, etc. Los hidratos de carbono ya dijimos cuáles son y las proteínas. Entonces, algo aparte de cómo se ve el plato es el no comer y beber al mismo tiempo. Eso no es recomendable. Lo recomendable es llegar a la hora de la comida bien hidratada, bien hidratado, habernos tomado un vaso de agua antes de la comida, terminar eso y terminar la comida, esperar unos minutos, 15 minutos y ya estar tomando agua otra vez. También después pueden tomar algunos tés, pero pues eso es ya como si les gustan los tecitos, los sobrecitos están muy bien. Como si están buscando comer algo, yo siempre le recomiendo a mis pacientes, no te bebas las calorías, mejor cómetelas, porque el beber las calorías es tomar el agua de sabor con azúcar o estar tomando el jugo, que pues sabemos que no va a ser lo correcto porque tiene mucha cantidad de azúcar y que no tiene fibra. Entonces sí es mejor en ese sentido buscar comer las calorías, no beberlas. Comer las colaciones, a lo mejor yo siempre, casi siempre solo recomiendo una colación. Esta idea que se tenía antes de hacer desayuno, comida, cena, colación de la mañana, colación de la tarde, no es para todas las personas. La verdad es que al hacer planes personalizados y al estar haciendo individual, así el conteo individual a cada uno de los pacientes, yo me he dado cuenta que el ciudadano de a pie, todos nosotros, quienes no hacemos ejercicio de una manera más que recreativa o incluso las personas sedentarias, con una colación al día tenemos. O sea, con una colación al día es suficiente. Muchas veces no son necesarias las dos. Lo que siempre debes de traer en tu bolsa, que yo también siempre le recomiendo a mis pacientes, es un frasco tipo este, se me acaba de acabar ayer, pero lo tenía lleno de nueces, almendras y nuez de la India. Y entonces saco mi manzana, saco el frasquito, me como unas 5 o 10 almendras, nueces o todo combinado y ya lo guardo y me dura más o menos un mes. Entonces, tener como ese tipo de semillitas para esos momentos en donde dices, híjole, como que me agarró el hambre, pero no me voy a ir a comprar algo del Oxxo porque la verdad es que no voy a encontrar nada saludable. O a lo mucho encuentro cacahuates y si tienen problema de hipertensión, etcétera, lo más probable es que sean altos en sodio y hay que tener cuidado con eso. Entonces, también traer en las bolsas o en las mochilas de estas frutas que no requieren de estarse picando, que te las comes con todo y cáscara como la manzana, o que las pelas y ya está como la mandarina naranja. Y eso pues nos puede salvar. Ahí hay un micrófono abierto, si me hacen favor, por favor. No sé, no la hice. Y hacer estas recomendaciones que les voy a dar en este momento, que es siempre iniciar la comida con una ensalada fresca, si sabes que no vas a encontrar cerca de tu trabajo que debería ser, llevarlo. Esto es una excelente recomendación. Y esto la verdad es que ya está bien demostrado. Hay un estudio muy padre en donde le dieron a 3 grupos distintos una ensalada grande con aderezo arriba, tipo ranch, 1000 islas, etcétera, y el otro fue el grupo control. Entonces lo que vieron fue que las personas y después de esta ensalada, perdón, les dieron una pasta de comer con un contenido de proteína del 15%. Entonces muy poquita proteína. Acuérdense que la proteína es la que nos sacia. Lo que vieron en este estudio es que las personas que consumían la ensalada antes de la pasta, sin aderezo, no tuvieron ninguna subida de peso y tuvieron mejores controles de los niveles de insulina. Y las personas que comían la ensalada y con el aderezo sí subían. O incluso me parece que había otro que no comían nada de ensalada y ellos sí subían. Entonces, esto de comer la ensalada antes de todo lo demás, sí es una muy buena recomendación. Hay casos en específico en donde se recomienda que las personas consuman primero la proteína, pero también va a variar, va a depender. Aquí les traje un ejemplo de menú, este es de uno de mis pacientes, entonces yo siempre les recomiendo como empezar
el desayuno no con cosas dulces, mejor con cosas saladas, como por ejemplo el huevito con frijol o el tazón de frijol con un poquito de aguacate y tortilla. Y esto es pues simplemente por esta parte del control de la insulina. Si empezamos el día con algo dulce, entonces sí vamos a tener peor ahí control. Entonces, de este lado tenemos la comida, un pescado, un pollo. Van a ver que estas son preparaciones que ni siquiera requieren tanta grasa, que se pueden estar consumiendo nada más así. Y pues sí hay que estar buscando, estar cuidando lo de la ensalada y estar cuidando la cantidad de grasa que vamos a estar utilizando en nuestros alimentos. Tenemos ya de cena unas tostadas de flor de calabaza y unas quesadillas, como algo pues ya muy ligerito, es solamente una quesadilla, solamente son 2 tostadas con algo de ahí de germinado de alfalfa o de otro germinado que ustedes quieran, pero si se fijan la cena sí es muy ligera. Entonces, vamos a buscar tener unas consideraciones importantes ya para ir finalizando al buscar mejorar la alimentación. Una de ellas es darnos cuenta si estamos en el ciclo de carbohidratos o no. El ciclo de carbohidratos es algo que coloquialmente le vamos a llamar a esa necesidad de azúcar, pero esa necesidad de azúcar dada por nuestros niveles hormonales disparados de insulina, sobre todo, resistencia a la insulina. Entonces, si ustedes traen, o si una persona trae resistencia a la insulina, va a ser muy difícil que haga todas estas recomendaciones que acabamos de ver. Va a ser muy difícil porque realmente tienen una necesidad más allá y mucho más profunda de azúcar y de estar comiendo cada rato, cada rato, cada rato. Y eso hay que buscar salir de este ciclo de carbohidratos. ¿Cómo se sale de ahí? Eliminando tajantemente todas las cosas dulces. Al contrario, esas cosas dulces las vamos a cambiar por fruta dulce, mango, plátano, porque lo que vamos a hacer es meter esa sensación en boca o en paladar de eso dulce, pero que al momento que esté entrando en el cuerpo, lo vamos a meter con semillitas, almendras, nueces, al momento que entra en el cuerpo, no va a tener tanto disparo y nos va a ayudar a regular. Por un lado, esa fruta muy dulce nos va a ayudar a disipar esta necesidad de algo de azúcar, pero por otro lado nos va a permitir hacer esta regulación, ¿sí? Otra estrategia es hacer el famoso ayuno intermitente, pero solamente de 12 horas. En realidad no es ayuno intermitente, el ayuno intermitente es de más de 16 horas, de más de 14 horas, pero sí está respetando mucho el ciclo circadiano de cenar temprano y hasta el día siguiente estar comiendo. Cenar temprano me refiero a cenar a las 7, 7 y media. Entonces, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho porque empezamos a enseñarle al cuerpo que hay periodos en los que no vamos a estar consumiendo nada de alimento. Otra de las estrategias que hay que estar usando es checar muy bien el nivel en sangre de vitamina D y hacer suplementación si es necesario, porque eso nos ayuda también a cuidar a regular la resistencia a la insulina. Y otro, pues definitivamente el ejercicio. El ejercicio ayuda mucho a mejorar la sensibilidad de la insulina y por eso nos ayuda a salir de este ciclo de carbohidratos. Y otra consideración importante va a ser esto: ¿cómo está mi salud intestinal en este momento? Entonces, ya está bien demostrado también que nuestra microbiota intestinal determina lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si ustedes traen una tendencia a comer más panecitos, más cosas dulces, si tienen esta necesidad de cosas grasosas todo el tiempo, es muy probable que la proliferación de bacteria que quiere ese alimento en específico sea mucha. Si gradualmente lo vamos cambiando, consumiendo más verdura, más fruta, y lo vamos cambiando también con una suplementación de probióticos, vamos a ir cuidando que esta microbiota intestinal suba esa bacteria que requiere o que prefiere más verdura, más ensalada, más legumbre, y que la otra baje, porque no le estamos dando su alimento. Entonces, ese también puede ser un muy buen tip si traen esta necesidad por cosas dulces, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar nada más ahí una última. Esto me lo voy a estar
saltando un poquito, son estrategias y vamos a ver, bueno, se las voy a decir un poquito rápido. Las estrategias enfocadas en los alimentos, vamos a tener el Mindful Eating. Mindful Eating es tomar conciencia sobre los alimentos y sobre el cómo estoy comiendo. Si me estoy comiendo un pedacito de pastel, comerlo con mucha conciencia, con mucha sensación, no estarlo comiendo frente a la tele porque eso no me va a dar. Y entonces el comerlo con esa conciencia, por ende, va a hacer que necesite menos. Eso, el Mindful Eating viene del mindfulness, que es esta parte, el cual el mindfulness viene de toda la meditación budista. Entonces, lo que retoma en mindfulness es el tomar conciencia sobre el momento presente. Y eso, si lo llevamos a los alimentos, es tomar conciencia sobre el cómo comemos, sobre el cómo estamos comiendo en este momento. Otra de las estrategias importantes es comer fibra con todos los alimentos, desayuno, comida y cena, buscar una fuente de fibra, que si no son los garbanzos es la verdura, que si es el frijol, que si es incluso el aguacate, que tiene muchísima fibra, etc. Cambiar nuestros ciclos circadianos. Si tenemos tendencia a estar cenando a las 10, 11 de la noche, pues entonces empezar a cambiar poco a poco, 20 minutos cada día o 30 minutos cada semana hasta llegar a las 8 de la noche para poder estar durmiendo con mayor facilidad y más profundo, etc. Mejorar nuestra capacidad de elegir, es decir, qué vamos a estar consumiendo y en qué momento. Comer alimentos con antioxidantes, lo cual es bien importante. En realidad todas las frutas y verduras, háganse para donde se hagan, van a tener uno u otro antioxidante. Si no tiene luteína, tiene los betacarotenos, si no tiene eso, tiene, no sé, o sea, tienen, todas las frutas y verduras tienen los antioxidantes. Mejorar nuestra flora intestinal, que era lo que les comentaba hace un momentito. Tomar suficiente agua, porque también el consumo de agua nos ayuda a estar teniendo menos ansiedad por alimento y a estar previniendo, por ejemplo, dolores de cabeza. Hacer recuperación de paladar. La recuperación de paladar es volver a sentir los sabores como se deben de estar sintiendo. Y eso solo se logra eliminando productos muy industrializados como las sopas precocidas, todo lo que tiene glutamato monosódico, papitas, etcétera. Cosas demasiado dulces, la bollería industrializada, etc. Y vamos a tener otras estrategias. Otras estrategias va a ser, por ejemplo, evitar nuestros detonadores. Los detonadores son esas situaciones en las que yo me expongo que me hacen tener más alimento. Los detonadores puede ser, por ejemplo, una pelea con mi marido, una pelea con mi hijo, no lo sé canalizar de manera correcta y entonces, ¿qué hago? Busco el pastelito, busco el alimento, busco... Esos son los detonadores. Masajear nuestro cuerpo con aceite esencial, eso no es por otra cosa más que para darse tiempo a uno mismo. Este es el tipo de estrategias que luego se utilizan en la consulta, que la persona a lo mejor llega a captar que, yo creo que el masajito me va a hacer tener más movimiento, pero en realidad lo que estás haciendo, esta es una estrategia de psicología de la alimentación, lo que estás logrando es que la persona se dedique tiempo a sí misma y se logre conectar con sus sensaciones, con sus necesidades, con su saciedad, con su todo. Para eso es. Puede ser, por eso ni siquiera se pone el tipo de aceite, porque no importa. Entonces, dedicar tiempo a la persona, a uno mismo. Evitar la culpa, porque la culpa no nos lleva a ningún lado. Hacer ejercicio físico, alegrarnos por los pequeños pasos, los baby steps, que si ya logré incorporar todos los días ensalada, pues ya con eso por ahora. Regocijarse en el logro, pero pues no demasiado como para poder seguir avanzando. Enfocarnos en los avances y no en lo que no se logró. Eso también es bien común en consulta. No, lo hice súper mal, Naivi, no pude, me fui de viaje. Ok, pero ¿qué sí hiciste en el viaje? No, pues ya me di cuenta que estoy tomando bastante bien mi cantidad de agua. Eso ya es un logro, eso ya es un avance. Eso no lo hacías antes, entonces ya lo estás haciendo ahora. Entonces estamos logrando un paso importante. Y mostrarnos tal y como somos, ¿sí?
La pregunta más importante siempre es, ¿crees que puedes cambiar? ¿Crees que puedes hacer poco a poco todas estas estrategias? Porque pues ahí es en donde nace esta parte. Y les invito a seguirme en mis redes sociales. Un like hace la diferencia. Entonces sí les pido que me sigan. Ustedes platíquenme cuáles son sus dudas, qué les pareció, qué se llevan de la plática. ¿Dejó de compartir? Sí, dejar de compartir para poder... ok, gracias. Preguntas. Y adelante, Doris. Está Estamos, Doris. El silenciado. micrófono, sí. Tenía una idea muy arraigada, o bueno, tengo, de que hay que comer primero la fruta. Entonces yo tengo muchos años de acostumbro, desayuno, no puedo desayunar otra cosa si no como primero fruta. Que bueno, la fruta que consumo es la papaya en la mañana. Aparte, bueno, vivo con diabetes. Entonces, últimamente sí he estado oyendo que no debe de uno de comer, de ingerir en primer término alimentos dulces. Esto, bueno, ahorita que me lo estás ratificando, quisiera saber si estoy en el error, debo de comer la fruta en la mañana como primer alimento. Yo la verdad no te lo recomendaría, y también por el tema de la diabetes. Entonces sí es importante estar evitando como primer alimento lo dulce. Lo que sí puedes hacer es estar comiendo un poquito de, no sé, un huevo con frijol, incluso sin tortilla, y mejor después de esto ya comer la papaya, porque la papaya sí es un alimento esencial, o sea, sí es muy importante. Pero sí te recomendaría no estar iniciando con lo dulce. Antes se creía eso, pero ahorita ya está más demostrado que no da ese beneficio como tal. Ok, muchas gracias. Muy interesante y muy ilustrativa la plática. Muchas gracias. Gracias también por tu comentario. Angelina. Y buenas tardes, Naivi. Yo soy Angelina González Hurtado. Ya nos vemos ahora sí en persona. Y bueno, mil gracias por aceptar dar la plática. Muy interesante, muy ilustrativa. De verdad, abre mucho el panorama hacia continuar con ese proceso específica. ¿Hay alimentos que se recomiende que pacientes con hipotiroidismo no consuman? No, ahorita de hecho ya no se quitan alimentos. Mientras la persona esté controlada, no se quitan ya ningún alimento. Los que se reducen, pero no se eliminan en 100% son los fosiógenos, que es brócoli, col, coliflor, todos estos. Pero ya no se eliminan tampoco al 100%. Muchas gracias y gracias por la plática. Excelente. Gracias. Seguimos. Sí. ¿Quién más tiene dudas? ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Ángel, no, es Angelina, es que no ha bajado su mano. No, bueno, pues nada más comentarle que pues sí, o sea, está bastante interesante, sobre todo porque hay veces que no ponemos mucho interés en lo que comemos, ¿verdad? Y es interesante siempre, simple y sencillamente lo de no tomar nada dulce en el primer alimento. Pues bueno, ese es algo importante, ¿verdad? Ese es algo importante y es algo que pues podemos hacer fácilmente sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. Y luego después esto de primero comer algo salado y luego después irnos hacia las frutas, pues también es interesante, ¿verdad? También es importante y es una cosa muy sencillo. O sea, realmente estaba platicando y estaba diciendo que cuando menos si nos quedamos con unas 2, 3 cosas
es bueno, es muy bueno. Y la mera verdad, sí, yo tenía algunos detallitos y algunas dudas que me han sido contestadas en esta plática. Le agradezco mucho y no sé si alguien más tenga, pero por mi parte, pues muy agradecido y estuvo muy interesante, está muy interesante. ¿Alguien más si tiene alguna duda? Me da mucho gusto, pues que, sobre todo eso, que les sea de beneficio. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias, le agradecemos mucho su tiempo y sus conocimientos y su manera de decirnos las cosas, ¿no? Y entonces, pues, le agradecemos mucho y pues, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias y buenas tardes a todos. Mediante Angelina, sí lo pronuncié bien, ¿verdad? Angelina, Mis datos de contacto y mis redes sociales, por si me gustan ahí seguir, y pues sí, quedó a la orden. muy bien. Seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias. Gracias también por la invitación. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.